Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 4 de agosto. La lección para hoy: tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias por su grande amor y misericordia, por darnos estas lecciones que nos llaman a entregarnos más a usted, a depender totalmente de usted, de su palabra, confiando que usted pronto viene. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos únicos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. ¿Qué es más fácil para el ser humano que está más que todo en las cosas de este mundo? ¿Son más fácil obedecer tradiciones humanas que los mandamientos de Dios? Porque los mandamientos de Dios nos piden que entreguemos el yo. Y las tradiciones humanas lo que nos piden es obediencia hasta donde uno. El yo no es obligado a entregarse a Dios. Y eso es lo que creó el hombre, para ir poco a poco haciendo a un lado los mandamientos de Dios. Eso es lo que hizo el pueblo profeso de Dios, los líderes, los ancianos, de crear tradiciones que hicieron alejar al pueblo de la verdad para seguir leyes humanas. Vemos acá en el libro de Marcos, capítulo 7, lo que ocurre allí. Nos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. ¿Y qué sucedió? Veamos de dónde habían venido estos fariseos y estos escribas. Habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué ley, qué tradición humana se había levantado, creado, y la habían hecho ley, que había que lavarse las manos muchas veces? ¿De dónde habían tomado esto ellos? Lo habían tomado de lo que Dios les había dicho a los sacerdotes, que trabajaban
en el santuario que para poder entrar al lugar santo debían lavarse las manos y los pies. Eso lo había dicho Dios, pero para los sacerdotes que oficiaban en el santuario. Pues vinieron los líderes y ahora ya no era solamente para allá, en el santuario. Ahora lo hicieron como una ley para todos. Así es que vemos y seguimos leyendo allí. Verso 4: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No era la palabra de Dios la que estaban, según, transgrediendo los discípulos de Jesús, era la tradición de los ancianos. Así es que hay tradiciones, hay leyes que nosotros creamos que en vez de ser una delicia, llegan a ser una carga. Y en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Como dice la lección, imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática y al volver a su casa le dice a su mamá que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. Aquí el Señor Jesús está queriendo enseñar a todos los que están allí y a estos líderes que habían venido de Jerusalén de que las tradiciones no se pueden anteponer a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Pues en los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. Habían hecho de esa ley algo más importante que obedecer el mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que quería mostrarles el Señor? De que esa ley o esos ritos no eran para el pueblo. Dios se los dio a los sacerdotes que oficiaban allá en el santuario, que para pasar del atrio al lugar santo, ellos debían lavarse las manos y los pies. Por eso es que estaba una fuente de bronce con agua en el atrio. No era para que el pueblo lo hiciese, que fuese una obligación. El Señor Jesús dice, no contesta directamente la pregunta que le hicieron. Porque ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? Cuando dice en el versículo 2 que estos fariseos y escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas,
esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y los estaban acusando de transgredir esa ley de los ancianos, tradición. Pues el Señor Jesús, ¿de qué manera contestó? Dice, Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. La primera parte cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Recuerde que aquí se está dirigiendo a estos que han venido de Jerusalén, fariseos y escribas. Ellos le hacen la pregunta, el Señor les contesta y les dice, ¿qué decía Isaías? Este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué les está diciendo a estos líderes? No se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a estos líderes que enseñan tradiciones, que obligan a la gente a obedecer tradiciones, pero no les enseñan a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estos líderes? ¿Escudriñaban la palabra? ¿O escudriñaban las tradiciones de los ancianos? ¿Cuántos nos hemos olvidado de la palabra? De obedecerla, de enseñarla. ¿Y el pueblo cómo está? En tinieblas. ¿Qué nos está llamando el Señor a hacer? A que enseñemos la palabra a los demás, por precepto y por ejemplo. Porque no basta decir, hay que vivir. Porque muchos de nosotros decimos, hagan, obedezcan esto, pero nosotros no lo practicamos. Eso es lo que les está diciendo el Señor a estos líderes. Y nos lo dice a nosotros, porque las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron, para que usted y yo no vivamos como estos fariseos, sino que salgamos de allí para vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos. En la segunda parte de la respuesta del Señor Jesús, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores, es decir, cuidar de ellos cuando son mayores, cuando tienen alguna necesidad grave, alguna enfermedad, cuando son ancianos, estar con ellos. Pero ¿qué es lo que habían enseñado los ancianos? Las tradiciones.
habían enseñado que si un hijo decía, esto es corbán, esta es una ofrenda para Dios, decía ellos, los hijos no están obligados a preocuparse por sus progenitores, pues están trayendo la ofrenda para el templo. ¿Qué les estamos enseñando con ello a los hijos con relación a sus padres? A que se despreocupen, a que sean egoístas. ¿Y a cuánto nos gusta entonces quedarnos con el dinero que debería de ser para con ellos, para con nuestros padres? ¿Verdad? Así es que aquí el Señor Jesús nos está llamando a poner los mandamientos de Dios en primer lugar, no la tradición. Porque aquí los líderes, los sacerdotes, lo que querían era de que tuviesen ellos, los sacerdotes, más fondos. Y que las personas, los hijos, no se preocupen por sus papás, quebranten ese mandamiento. ¿Qué sucede entonces? Si cumplimos todos los mandamientos, pero ofendemos en uno, nos volvemos transgresores de todos. Mire lo que nos enseña. Aquí el espíritu de profecía. Mire, nos dice, para el día domingo, entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. El descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este mundo como en el venidero, y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones, mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido. Su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de esa negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a Él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso está en El deseo de todas las gentes, página 360. El celo por Dios que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. El pueblo era engañado por ellos. Llevaba pesadas cargas que Dios no le había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Ahora, revelando el verdadero espíritu de los rabinos,
Jesús trató de liberar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Hipócritas, dijo, dirigiéndose a los astutos espías. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el fariseísmo. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban más que a Dios. Los discípulos de Jesús, los diputados de Jerusalén, se quedaron llenos de ira. No pudieron acusar a Cristo como violador de la ley dada en el Sinaí, porque hablaba como quien la defendía contra sus tradiciones. Los grandes preceptos de la ley que él había presentado se destacaban en sorprendente contraste contra las mezquinas reglas que los hombres habían ideado. Esto está en El deseado de todas las gentes, página 362. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Eso está en El deseo de todas las gentes, página 364. Debemos de tener cuidado entonces de examinar lo que me han enseñado, si sigo la palabra de Dios, si he puesto a Dios, si eso que me dicen pone a Dios y su ley en primer lugar, o me apartan. Por eso nos dice, al final de la lección, podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios. De ser así, ¿cuáles podrían ser? Se nos llama a examinar y a depurar si hay cosas que me doy cuenta que no van, que no me acercan a Dios, sino que me enfrían, me alejan. Así de que examinémoslo todo, retengamos lo bueno, lo dice la palabra de Dios, y de esa manera estaremos adorando a Dios como a Él le agrada. Así que, mis queridos hermanos, a esto nos llama el Señor en el estudio de la lección del día de hoy, domingo 4 de agosto. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.